Pues seguimos y lo hacemos con este espacio mensual, ¿no?, que tenemos con el Colegio Oficial de Psicólogos de las Illes Balears. Hoy nos acompaña Sara Mesa León. Ella es coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología de la Diversidad Funcional y Autismo de este Colegio Oficial de Psicólogos de las Illes Balears. Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Te voy a pedir que te acerques un poquito más exacto, ahí al micro, para que te puedan oír mejor nuestros oyentes. Hablamos en primer lugar de esta cuestión del autismo, de ese enfoque profesional que dais también en el Colegio Oficial de Psicólogos de las Illes Baleares. ¿Cómo ha evolucionado el abordaje del autismo en estos últimos años, Sara? Bueno, Andrés, ha evolucionado, pero la realidad es que a día de hoy evoluciona lentamente. Es decir, sí que ya vamos teniendo muchos resultados de la neurociencia, muchos estudios que nos explican cómo funciona el cerebro autista. Pero ese reflejo de estos resultados y de estas evidencias científicas en la práctica diaria ocurre muy lentamente. Entonces, bueno, estamos en el camino, eso es así, pero todavía queda un recorrido importante para poder todas estas prácticas que llevamos a cabo en diferentes contextos, tanto el educativo, como en gabinetes externos, como en la atención temprana, todas estas personas que rodeamos a la familia, todavía tenemos que trabajar mucho en estas buenas prácticas. De hecho, fue uno de los motivos por los que creé este grupo de trabajo que coordino en el COPIP, para intentar difundir unas buenas prácticas. Un grupo de trabajo que se creó, si no recuerdo mal, allá por junio del 2023, ¿no? Creo, estoy bien informado, ¿no? Me han pasado bien la información. Y en su momento, cuando se creó este grupo de trabajo, hablabais un poco de que esa intervención psicológica con las personas autistas se debe hacer sobre todo de manera respetuosa, ¿no?, con la persona y con la familia, ¿no? Importante, ¿no? Eso es. Es cierto que ya hay muchos profesionales que sí, que van empleando estas buenas prácticas, pero a día de hoy es doloroso decirlo, pero en nuestro ámbito todavía se llevan a cabo prácticas nada respetuosas y que vulneran los derechos ya no de personas autistas o de personas con discapacidad, sino derechos de las personas generales. Entonces, pues claro, todavía es necesario... ¿A qué prácticas te refieres? ¿De qué prácticas podríamos, para que la gente que nos está viendo y oyendo se haga una idea? Pues mira, si conocemos a personas autistas, o si no las conocemos personalmente, pero leemos a personas autistas que han explicado cómo fue su infancia, su adolescencia, su adultez, en muchos casos también, ellos nos dicen que se han llevado a cabo una serie de terapias basadas en el conductismo puro y duro, que tiene que ver con el refuerzo y el castigo, con la finalidad de que dejen de funcionar su cerebro como funcionan y que empiecen a convertirse en personas neurotípicas. Entonces, claro, esto es llevarlo a la fuerza, a contracorriente, y al final, claro, de hecho, por eso hay esos índices tan elevados de ansiedad, de trastornos emocionales en general en población autista, porque han pasado por todo este recorrido de prácticas nada respetuosas con su forma de ser, con su forma de procesar la información y su manera de estar en el mundo. Y ya te digo que a día de hoy llegan familias, conozco a personas autistas que acaban de pasar por un proceso de, cuesta decirlo, pero es una especie de adiestramiento, y esto a día de hoy ocurre en nuestra isla. Entonces es necesario intentar atajar todo esto, denunciar que esto sigue ocurriendo, y es un trato pues que vulnera, como digo, todos los derechos de las personas y de la infancia. ¿Y cómo evitar caer en estereotipos o en generalizaciones, ¿no?, a la hora de trabajar con personas autistas, considerando, entiendo que hay bastante diversidad, ¿no?, gran diversidad del espectro y de afectación, ¿no?, del autismo, ¿no? Claro, evitamos caer en estereotipos conociendo a las personas, leyendo a personas autistas, formándonos en qué ocurre, en cómo funciona. Al final,
claro que no hay dos personas iguales, igual que cuando me preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer en este caso para que este niño en el aula? Bueno, es que habrá que conocer a esa persona y en función de esto estableceremos un objetivo de trabajo. Pero lo principal es conocer bien a las personas que tienes delante, porque no hay dos cerebros iguales. Hay ciertas características que podemos compartir, incluso entre personas autistas hay ciertas características en común muchas veces. Pero cómo es el alumno que tienes delante o el niño o la persona que tienes delante, eso solo te lo va a dar un buen análisis de esta persona. ¿Cuántas personas hay afectadas aquí en Baleares? ¿Tenéis ese dato de autismo? Bueno, el dato concreto no lo tengo, pero sí que es verdad que bueno, yo trabajo mucho también en escuela y va aumentando por un lado porque ahora están presentes, antes no estaban, antes bueno, estaban en centros aislados, no estaban en las aulas ordinarias. También es verdad que los criterios diagnósticos han cambiado, entonces se va diagnosticando mucho más. Incluso tendrán que seguir cambiando porque estos criterios diagnósticos del DSM ya sabemos que están elaborados en base a lo observable en chicos, en niños. Entonces todavía va a aumentar más el diagnóstico, la incidencia, la prevalencia, si vemos pues todos estos rasgos que en niñas también existen y que no están contemplados todavía. ¿Y cuáles son los desafíos? Los desafíos que tiene que... más comunes, ¿no? Desafíos, yo diría, emocionales, ¿no? Que tienen que enfrentar las familias, ¿no? Tras un diagnóstico de autismo. ¿Y cómo guiarles en ese proceso? Pues mira, Andrés, a veces pensamos en estos desafíos, en este jarro de agua fría que te cae cuando te dicen que tu hijo o tu hija es autista. Pero tenemos que pensar también en muchas familias que llevan muchos años esperando este diagnóstico, que llevan en un estado de incertidumbre muchos meses. Entonces, hay veces que para esta familia el diagnóstico es un alivio. Dicen, bueno, por fin, ahora ya sé qué pasa. Y en base a eso, bueno, también sabremos cómo podemos actuar. Por lo tanto, claro, bueno, es un alivio, aunque esto nos quita que es un desafío para todas estas familias y que, claro, que hay que pasar una etapa de duelo, de ajustar las expectativas, el cambiar las ideas, los planes que tú tenías. Y eso a cada familia, bueno, pues tiene su ritmo y dura más o menos. Pero es cierto que el acompañamiento emocional pasa también por eso, ¿no? Por entender qué recorrido ha llevado esta familia antes de ese diagnóstico y así entender cómo lo va a afrontar y en qué les hace falta que tú les eches una mano. ¿Y cómo guiarles en ese proceso? Ahí estáis entre los especialistas, los psicólogos, desde el COPI también entiendo que tenéis este grupo de trabajo al que pueden acudir para prestar todo tipo de asesoramiento y de ayuda, ¿no? Claro, en el COPIP el grupo de trabajo es básicamente con profesionales, entre profesionales, de psicólogos. Pero claro, todos nosotros vamos actualizándonos, vamos trabajando con familias, también con personas autistas o con niños, en función de las necesidades. Y sí, claro, piensa que cuando a ti te dan un diagnóstico o el diagnóstico de tu hijo, es en sanidad normalmente y bueno, te sientan, te dan un papel y pone TEA, no TEA y el grado, además de una serie de recomendaciones. Incluso de derivación, si tienen una determinada edad, en edades tempranas, de 0 a 6, te derivan a un CEDIAP, a un centro de atención temprana. Y esperan que ahí pues resuelvan todas tus dudas, te expliquen bien en lo que va a consistir los siguientes años, cómo van a estimular, cómo vamos a trabajar. Pero a veces esto no ocurre, otras veces sí, ¿eh? Pero en ocasiones hay familias que me encuentro que todavía te preguntan, Sara, ¿por qué? Porque es autista, ¿no? Preguntas muy, muy del inicio, que siguen sin resolver y viven con esa incertidumbre dentro, con esa inseguridad. ¿Pero por qué? ¿Qué ha podido pasar? ¿He hecho algo mal? ¿He sido yo que durante el embarazo he sido...? Y esa culpabilidad está ahí, en muchas madres. Ese sentimiento de culpa, ¿no? De autoculparse, ¿no? Sí, sí. Y viene de un desconocimiento real, de nadie te ha explicado, nadie se ha sentado contigo a explicarte qué es lo que ocurre, por qué ocurre y por qué tu hijo es así. Pues todavía a día de hoy hay veces que no,
pero me sigo encontrando a familias que al cabo de X tiempo sacan esas dudas existenciales. ¿Y qué estrategias recomiendan desde el COPIP para evitar ese desgaste, ¿no? Ese conocido, creo, como síndrome del cuidador, ¿no? En padres y madres que tienen que afrontar una situación como esta, ¿no? Con sus hijos. Imagínate, Andrés, es que son situaciones de desafíos constantes en cada contexto. Entonces, una madre o un padre, en este caso hablo más de madre, una madre es mamá, es cuidadora, es profesora muchas veces, es trabajadora, es 24 horas activa, esa cabeza y ese cuerpo. Entonces, por supuesto que llega a estar exhausta una madre, por supuesto. Y claro que a día de hoy, en nuestra comunidad, todavía hay un largo camino para proveer a la familia de los recursos que necesitan. Necesitan, pues, por ejemplo, ocio de calidad para sus hijos, servicio de respiro familiar, el servicio también de asistente personal para ya chicos un poco más mayores. Esto, bueno, pues sabemos que en algunas comunidades ya se empieza a llevar a cabo el servicio de este asistente personal, pero en nuestro caso aquí en las islas todavía no. Todos estos recursos servirían bastante de sostén a la familia y de desahogo, y son necesarios la puesta en marcha de ellos cuanto antes. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo pueden las familias fomentar la autonomía de sus hijos o hijas autistas en casa? No sé, ¿podríamos dar algunas pautas, algunos ejemplos, algunas recomendaciones concretas? Mira, Andrés, por un lado, es verdad que los profesionales tenemos que estar formados si queremos trabajar en autismo en diferentes áreas del desarrollo de los niños, porque tenemos que saber detectar, ¿no?, qué está ocurriendo y entonces pues ponernos manos a la obra. Pero si hablamos de autonomía, sí, se suele hablar de que, bueno, de que los niños y las niñas tienen que saber una serie de habilidades básicas para la vida que por supuesto son elementales, ¿no? El niño tiene que saber atarse los cordones, tienes que saber ducharte solito, tienes que saber utilizar los cubiertos, por supuesto que sí, pero para mí la verdadera autonomía y la que debería trabajarse desde muy, muy temprana edad son otra serie de habilidades, además de estas, que sí que van a incidir y sí que van a tener un impacto importante en la calidad de vida de las personas. ¿Qué habilidades? ¿A qué habilidades me refiero? Pues a todas las que tienen que ver con saber elegir, con tomar decisiones, con tener control sobre la vida que llevan, que al fin y al cabo esto es autodeterminación, ¿no? Y el aprender a elegir, el otro día sí que me decía una mamá, ¿sabes qué? No sabe tomar decisiones. Bueno, en este caso era un niño de 5 años, de 4 o 5 años, pero claro, es que con 4 años también tomamos decisiones, unas decisiones, ¿no? Pues qué quiero merendar hoy, con qué color prefiero pintar este dibujo, a dónde. Bueno, pero es que con 15, con 10, con 15 son otro tipo de decisiones. Con 20, con 30, con 40, si estas habilidades que realmente son para su autonomía no empezamos a fomentarla desde muy pequeñito, vamos a llegar a ciertas edades en las que vamos a observar que estos niños tienen una dependencia total de su cuidador o de su familia. ¿Y qué recursos, no sé, asociaciones, talleres consideráis indispensables en ese sentido para las familias? ¿Y cuál es la situación en Baleares? ¿Realmente encuentran esos recursos, esa ayuda? Las familias trabajan mucho por encontrar lo que de verdad necesitan sus hijos y buscan por asociaciones. Tenemos algunas asociaciones, dependiendo de las características o de las edades o de los grados, pues tenemos algunas más o menos especializadas, pero sí o sí, lo que yo siempre recomiendo a las familias es que puedan formarse ellos mismos en cómo funciona un cerebro autista, en cómo es la manera de procesar, que entiendan cómo es ese sistema perceptivo, cómo es la comunicación y por qué su hijo tiene esa manera de comunicarse. Esa formación para la familia es la clave, además de intentar aunar todos estos conocimientos que ya los tengo, a ver cómo es el autismo en mi hijo, a ver cómo es mi hijo. Sí,
Pero si una familia carece de este tipo de conocimiento, también vamos a ver que cualquier cosa que ocurra van a necesitar a un profesional que les vaya guiando todo el camino, y es un camino muy largo, de muchos desafíos. Claro que acompañamos y que estamos ahí, porque las familias tampoco pueden saber de absolutamente todo, pero un conocimiento sobre estos avances de la neurociencia y sobre cómo funciona la mente autista, yo lo veo esencial, la verdad. Eso hablamos si hablamos del ámbito familiar, ¿no? Pero claro, si hablamos del ámbito educativo, pues claro, estos niños y niñas autistas, pues efectivamente, ¿no? Se incorporan en ese ámbito educativo. Por cierto, en estas últimas horas, este fin de semana, conocíamos una noticia, en la que los padres de un niño con TEA denunciaban, ¿no?, discriminación que sufría su hijo en el acceso a escuelas de verano, de Navidad, o ahora por estas fechas de Pascua, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de leer esa información. ¿Eso se sigue produciendo? ¿Ocurre así? ¿Es así? Bueno, esto es el día a día y es el caballo de batalla de todas las familias, me atrevería a decir. Mira, piensa que venimos de una educación segregadora, de una educación, de unas leyes de educación, que hasta los años 80 no se incluye, o sea, no voy a decir incluir, porque realmente es que les proveían del derecho de estar en centros educativos. O sea, antes de los años 80 no tenían ni derecho a estar en un centro educativo las personas con discapacidad o, bueno, con un cerebro diferente. Entonces venimos de ahí, venimos de unas leyes que han segregado hasta antes de ayer. Entonces, claro, todavía vivimos en una sociedad con una serie de creencias que son barreras para la inclusión de estas personas. Y yo creo que esa noticia es un reflejo de la lucha que llevan las familias para que sus hijos puedan participar en la sociedad y puedan aprender, que tengan oportunidades de aprender y de disfrutar en situaciones cotidianas con sus compañeros. Y sí, pues vuelvo a decir que hay un camino muy amplio. Es verdad que estamos ahí, que ya muchos profesionales empiezan a cambiar estas creencias, empiezan a tomar medidas inclusivas y estamos en el camino. Pero no me extraña que este tipo de situaciones se sigan dando y que continúen habiendo noticias así, desgraciadamente. ¿Qué adaptaciones en ese sentido, dentro de lo que es ese ámbito educativo, serían clave, ¿no? Por ejemplo, dentro del centro educativo o dentro del aula, ¿no?, que es un entorno ya más pequeño donde realmente pasa más horas ese niño con el resto de compañeros? ¿Qué adaptaciones se requieren, serían necesarias para un estudiante autista? ¿Cómo trabajar en esas circunstancias la presencia, ¿no?, de un niño autista dentro de ese entorno escolar y de esa clase? Mira, Andrés, decíamos que realmente no hay recetas generales, ¿eh? No te puedo decir, pues mira, para que el niño aprenda en el audio, no. Pero sí que hay algunas cosas que tenemos que tener muy, muy en cuenta y tenemos que ver que se estén llevando a cabo. Entonces, claro, empezar por un buen análisis del niño, de sus habilidades actuales, de cuál es su estilo de aprendizaje. Y una vez que tú conoces bien a este alumno, tienes que observar también y hacer un buen análisis de, vale, este niño con estas características, ¿qué barreras para el aprendizaje se está encontrando en mi aula? Barreras hay de muchos tipos, sensoriales, motoras, cognitivas, en fin, tienen que hacer un buen análisis. Una vez que vemos qué análisis, qué barreras existen para ese niño en concreto, tendremos que proponer una serie de ajustes para derribar esas barreras y que este niño pueda participar en cada una de las rutinas del aula. Sí o sí, tiene que existir medidas para la accesibilidad cognitiva, es decir, que este niño pueda acceder pueda comprender cómo funciona pues el aula, cuál es la dinámica de aula, pueda comprender toda la información que allí surge, porque si no, ¿tú piensas que todos los alumnos tienen el mismo acceso? No, ni todos los alumnos tienen las mismas oportunidades para aprender. Tenemos que hacer este trabajo. Y por otro lado, además de esta parte de accesibilidad cognitiva, también es esencial que el niño, la niña, pueda expresarse, porque es un derecho también, la comunicación y la alfabetización.
Entonces tenemos que, junto con la familia, por supuesto, y si están de acuerdo, proveerle de un sistema de comunicación, de un código compartido, porque si no, este niño no va a poder expresar nada. Y como digo, es un derecho, tiene que poder decir lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y a quien quiera. A su manera, sin duda alguna, pero tiene ese derecho, Claro, sin duda alguna. claro. Y este tipo de niños, ¿no? O niñas autistas, ¿son víctimas más propiciatorias para, por ejemplo, algunos casos o los casos que desgraciadamente vemos, ¿no? En los colegios de bullying y que se han incrementado notablemente, o de aislamiento, o de incomprensión, o de bueno, pues, por parte de otros alumnos, ¿no? O de Sí. faltas de respeto, ¿no? ¿Son Sí, víctimas más sí, propiciatorias? sí. A ver, mucho de esto viene de, como has dicho, esa incomprensión. Nadie se ha parado a explicar a los niños por qué su compañero es así, por qué su manera de expresar las emociones es esa. Muchas veces han habido explicaciones, sí, pero breves, superficiales, para un poco ir saliendo del día a día, de lo que ocurre. Es necesario sentarnos con los niños, darle un espacio, un tiempo para que puedan preguntar, y además eso es súper bonito. O sea, yo he ido a aulas y hemos hablado de qué es el autismo, de cómo es este compañero, con el compañero allí, y han hecho muchísimas preguntas. Claro, es importante que una vez que yo me voy, esto se siga haciendo, ¿no? Se siga hablando y transmitiendo esta información y puedan preguntar por qué ha pasado esto, por qué ha hecho aquello. Y claro, hay ciertos caldos de cultivo en ciertos centros que facilitan que exista el bullying, no solamente para personas autistas, sino bueno, ya sabemos que esto es algo que está ocurriendo en muchos ámbitos y que es un tema muy complejo en el que influyen muchas variables. Claro, estamos hablando de centrándonos en el tema de los niños, las niñas, pero claro, hay un ciclo vital y esos niños van creciendo, Eso, sí. se van haciendo adolescentes, Sí. luego pasan a la edad adulta, que cambia, ¿no? En ese acompañamiento, cuando una persona autista pues va cumpliendo ese ciclo vital y va haciéndose mayor. Pues como en cualquiera, cambian las necesidades, su contexto cambia, su cerebro cambia, madura, tienen otra serie de habilidades. Pero es verdad que también se enfrentan a retos diferentes porque hay otro tipo de barreras. Por ejemplo, las salidas profesionales. Esto es otro tema, bueno, es un melón que podríamos abrir. Actualmente, bueno, están muy restringidas estas salidas profesionales. El ocio también, como decía antes. Entonces, pues sí, su real participación en la sociedad es muy limitada. Claro, no encuentran, ¿no? Esa sociedad adaptada, por decirlo de alguna manera, ¿no? O facilitadora, ¿no? de esa circunstancia que ellos tienen, ¿no? Sí, piensa que esta sociedad está hecha para personas neurotípicas y pensada por personas neurotípicas. Yo realmente, cuando empecé hace 10 años, recuerdo, yo he cambiado mucho en todo este tiempo. Yo siempre lo digo en las formaciones, empecé con un listado de objetivos hecho por una persona neurotípica para que una persona autista dejara de ser autista y siguiera todos los pasos que siguen los neurotípicos a la hora de, por ejemplo, desarrollar lenguaje. Hoy en día sabemos que hay diferentes maneras de desarrollar lenguaje y todas son igual de válidas. Pero esto pues es un proceso que cada profesional también tiene que llevar a cabo a la hora de acompañar a familia. Ponos un ejemplo, por ejemplo, en el tema del acceso al empleo, ¿no? Algunos de esos desafíos únicos, ¿no? A los que se enfrenta una adulta autista. Mira, en personas neurotípicas normalmente pues una persona va eligiendo un itinerario de asignatura, bueno, en función de lo que a él le gusta o a ella, en función de sus habilidades. Esto en personas neurodivergentes, en personas autistas, tienen que ceñirse a unas cuantas opciones que hay. Jardinería, carpintería, X, ciertas cosas que bueno, sí, menos mal que están, porque antes no había ni eso, pero que quizá no se ajusta a lo que ellos desearían. Entonces A les sus queda... gustos, ¿no? A sus Sí, aficiones o lo que... sí, sí. Pues les queda el resto de la vida para vivir ejerciendo una labor
pues que igual no les gusta. Pues sí, indudablemente, se condiciona de por vida, ¿no? Como dices, esas circunstancias, ¿no? Para ir acabando, Sara Mesa León, que es coordinadora del grupo de trabajo de Psicología de la Diversidad Funcional del COPIP, del Colegio Oficial de Psicólogos de las Illes Balears. Estamos hablando sobre diversidad funcional, ¿no? Y autismo. ¿Qué necesita una sociedad, nuestra sociedad, ¿no? Esta sociedad todavía, Sara, para ser verdaderamente inclusiva con las personas autistas y con sus familias? Mira, en nuestra sociedad todavía convive mucho esta idea del capacitismo, que al final es discriminar a las personas en razón de su capacidad. Todavía está vigente mucho en nuestra sociedad un modelo médico que parte de curar a las personas, de tratar esos déficits. Mientras que esto siga así, mientras que tengamos esa visión, va a ser complicado que vivamos en una sociedad que se valore lo diferente. Hasta que lo diferente deje de ser lo raro, pues tendremos mucho trabajo por delante. ¿Qué necesita una sociedad? Necesita, por un lado, abolir esa idea del capacitismo, por otro lado, valorar de verdad lo que es convivir con personas que tienen otras habilidades, que tienen otras maneras de percibir, que tienen otra manera de expresar, el sentir que nos enriquecemos de eso y que cada uno aporta a la sociedad lo que cada uno puede. Hasta que realmente no apreciemos esto, no podremos hablar de una sociedad inclusiva. Pues ese es el reto, es el reto que tenemos todos. El pasado día 2 de abril se celebraba ese Día Mundial de Concienciación sobre el autismo, como cada 2 de abril, y bueno, pues de ello hemos hablado, de esta cuestión. Hemos hablado en este espacio con el COPIP, con el Colegio Oficial de Psicólogos de las Illes Balears, en este caso con Sara Mesa León, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología de la Diversidad Funcional y Autismo del colegio, un grupo de trabajo que se creó hace 2 años. ¿A cuánta gente habéis atendido en ese? Esto sí que lo lleváis más o menos controlado, ¿no? Bueno, en realidad es un grupo de trabajo interno del COPIP. Exacto. Trabajamos entre los psicólogos de diferentes islas, está Ibiza, está, bueno, Menorca, muy presente también, y intentamos formarnos. Asimismo, damos formación también a otros profesionales, incluso a familias, y este es el trabajo interno que hacemos. Intentamos también buscar vías de investigación y crear esa red social, ¿no? Para, al final, lo que decíamos, el intentar tener unas buenas prácticas un poco unificadas en el archipiélago, al menos. Queda mucho por hacer, se está haciendo sin duda alguna, pero como nos ha explicado Sara Mesa León, queda también camino por recorrer en este asunto para, bueno, pues garantizar, ¿no? Sí. Esa plena igualdad también de estas personas, ¿no? Niños, adultos, evidentemente afectados por el autismo, ¿no? Sara Mesa León, gracias. No sé si quieres añadir algo más de lo que hemos comentado. No, espero tener algunas otras ocasiones, venir acompañada de familia, venir acompañada de personas autistas para que sea una entrevista mucho más enriquecedora. Pero muchas gracias por el espacio, a Canal 4 y al COPIP. Muy bien, pues gracias a ti por estar con nosotros y encantado, si podemos contar con la compañía, efectivamente, de estas personas que tú nos estabas comentando para enriquecer todavía más futuras entrevistas. Sara Mesa León, gracias por estar con nosotros, gracias al COPIP también, y que tengas un muy buen día. Igualmente, gracias. Gracias.